El Ministerio de Salud Pública, nuestras autoridades de salud, han recomendado para las mesas electorales el próximo domingo, precisamente, que las filas, las personas se coloquen a una distancia de 1 metro y pico, una de la otra. Podrían no bajarse los pantalones ahí en el aeropuerto, ¿eh? Es decir, que no haya aglomeraciones y que los presidentes de mesa, todas las autoridades de las mesas, aceleren el proceso lo más que se pueda. Es decir, sí, porque tenemos gente analfabeta en las mesas también a veces, incapaces de buscar en una lista rápido, por orden alfabético además, o con el número que tiene aquí esto, porque me voy al número directo y punto, no hay que inventar demasiadas cosas. Es decir, seamos diligentes y hagamos que la votación fluya como tiene que fluir. Diligente y vigilante, Ramón. Sí, porque andan alguna gente por ahí llamando a que usted no vote, o a que se quede en su casa, o a que no sé qué, o a que no sé cuánto. Y no le haga caso. Se le pegan las elecciones, gente, pero claro. en su trabajo no se le va a pegar. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ni en el bus, ni en el metro. No, hombre, no. No hay que estar en esto, porque además nuestro país hasta ahora mismo ha sido privilegiado en términos de lo que tiene que ver con el coronavirus. Segundo, en términos de lo que ha hecho el gobierno dominicano, que ha sido previsor, se adelantó a todo esto y estableció controles hace más de un mes, no días, no, como dicen algunos, no. Hace 2 meses que estamos actuando de manera previsora, dándole seguimiento a todos los extranjeros que entran al país, midiéndoles la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos sido previsores y por eso el comportamiento de esta pandemia en la República Dominicana, el comportamiento ha sido diferente a lo que ha ocurrido en países desarrollados como Italia, donde se fue de las manos. En España también. En el mismo España también, donde se fue de las manos y han tenido entonces después que adoptar medidas de emergencia, pero ya posteriores, después que tienen centenares y miles de casos, en muchos casos. En el caso nuestro hemos sido previsores. Hasta el momento en que nosotros estamos hablando aquí, no ha habido más que 5 casos confirmados de coronavirus, porque con el coronavirus y con cualquier otra enfermedad, tenemos que tener pendiente también lo que tuvimos pendiente con el dengue. Sí, señor, lo que tuvimos pendiente con el dengue. Y es que alguna gente aquí quiere que le den carta blanca para ellos decir lo que ellos quieran y para ellos calificar como dengue o como coronavirus, en este caso, a cualquier cosa que a ellos les dé la gana de decir que es coronavirus. No, señor, cualquier cosa no es dengue, como cualquier cosa no es coronavirus, como cualquier cosa no es influenza, como cualquier cosa no es sarampión, ni es cáncer, ni es esto, ni es lo otro. Cada cosa es lo que es. Y la única manera de saber qué es lo que es cada una de estas enfermedades es yéndose al microscopio. Es yéndose al microscopio para establecer si eso es tal cosa. Esto no es tal otra. Quien descarta es el científico en el laboratorio. Es el laboratorista el que descarta en el laboratorio o el que confirma. No es un alduarier cualquiera, no. No es cualquier persona que puede decir, no, yo tengo coronavirus, o aquel tiene, no. Lo que tienen que decir qué es coronavirus son las instituciones que están encargadas de eso. Eso no es secuestrar información, no. Eso se llama buscar objetividad en la información, buscar sensatez en la información, veracidad en la información para no estar provocando temores. Otra patología. ¿Entiendes? Otra patología. ¿Qué es la del temor? Claro, la del miedo. Claro, que eso es lo que quieren algunos, al parecer. Eso es lo que quieren. Claro. El país, nuestro país, decía alguien ahí, y nosotros tenemos las fronteras abiertas.
Nuestras fronteras están abiertas por donde tienen que estar abiertas y por donde deben estar abiertas. Primero porque nosotros somos un país que, como todos los demás países, vivimos de lo que viene de fuera, empezando por nuestros turistas, los que vienen de fuera, que vienen a comprar aquí, que vienen a beber, a comer, a disfrutar aquí y que vienen, además, van a venir y van a seguir viniendo mientras estén mirando por internet que las autoridades dicen que aquí ha habido 5 casos de coronavirus y que aquí la situación está controlada con el coronavirus, totalmente controlada, como es la realidad. Es decir, cuando nosotros apelamos al control de la información en las manos donde debe estar, no es al secuestro, no, es a la veracidad. Y cuando lo hacemos en defensa de los intereses nacionales. En defensa de los intereses nacionales es que no se le debe permitir ni a Waldo, ni a ningún San Colegio, ni a ningún desorejado estar propalando informaciones falsas, porque nosotros estamos defendiendo nuestra economía, defendiendo nuestro país, sí, defendiendo nuestro mercado. Es eso lo que estamos defendiendo. Eso es lo que se está defendiendo. Nuestros intereses, sí, defendiéndolo de toda esa gente que quiere dañar el país y que ya lo intentaron el año pasado con los 7 turistas, 8 turistas que tuvieron problemas, como lo tuvo el belga que acaba de fallecer en la República Dominicana. Un nacional belga, es decir, un nacional de Bélgica que estaba aquí disfrutando sus vacaciones y estaba dándose la gran vida, pero él estaba en una condición delicada porque era diabético de una condición que había que cuidar y además de diabético, hipertenso también. Y los excesos, bueno, pues llevan a la gente a estas cosas a veces. Relativamente joven además, pero en una condición de salud que entró en crisis y bueno, no fue el coronavirus lo que lo mató. Eso es una diferencia importante, Ramón, claro, porque no fue el coronavirus que lo mató, Italia, no tenía coronavirus. En Italia y por igual también en España, bien se sabe que la población, digamos, anciana, es decir, de 65 años hacia arriba, le lleva, por ejemplo, 10 años a los chinos. Es decir, si las expectativas de vida en China son de 77 para los varones, digamos, en Europa es de 87. ¿Qué quiere decir eso? Que son poblaciones más envejecidas, que hay una mayor cantidad de envejecientes, por así decirlo. Entonces, ahí se ha cebado. Ah, claro. Ahí se ha cebado esto. ¿Por qué? Porque es el caldo de cultivo, más, un centro de ancianos, donde hay gente diabética, como usted dice, hipertenso, como usted dice. Y con el sistema inmune más comprometido. Comprometido. O hay cantidad de gente que ha logrado sobrevivir al VIH, digamos, desde hace 30 años, pero ya es anciana también. Y entonces tienen condiciones que facilitan el efecto devastador que puede tener el virus esta cepa, porque eso es otra cosa. Ramón, lo complejo de esto, según me explican algunos tenientes coroneles bien informados, sí, porque que hay, ¿cuántas mutaciones han dicho los chinos que han encontrado del tal corona Sí. Mutaciones, muchas. Y esto va a conducir efectivamente a que, se puede reducir la letalidad, se puede reducir la expansión, etcétera. Pero, por el otro lado, pues, están esos problemas, que tampoco son controlables en el mejor sentido de la palabra. Hay una serie de gente que no, fíjate que no tanto los niños, según me explica el teniente coronel, que los niños, que no es que no le dé, no es que no lo puedan tener incluso asintomáticamente, pero evidentemente no, su
su seguridad no está tan comprometida como la que pueden tener ancianos que ya están en determinadas condiciones de salud, enfermedades de ciertos órganos, enfermedades del sistema inmunológico, en fin. Que usted tiene que cuidarse. No, evidentemente yo lo decía por usted, pero me voy a poner en la lista. Yo me pongo en la lista sin problema. Pero tiene que quedar claro que un país no puede cerrarse a cal y canto. Ningún país lo hace. Y si lo hace por muy poco tiempo. Porque primero no hay razones en el caso nuestro. No hay absolutamente ninguna razón en el caso nuestro. Y segundo, pues nuestro país depende de nuestros turistas, los turistas que vienen a visitarnos. Hay miles de puestos de trabajo en la República Dominicana que dependen de ese turismo, que dependen de ese sector, que viven de ese sector. Y del curso de estas circunstancias también, claro que porque sí. dependen Entonces, de ahí. Claro. Hasta ahora a nosotros pues nos conviene muy bien seguir saliendo en las noticias internacionales como un país de prácticamente ninguna incidencia todavía con el coronavirus. Mira México, Ninguna, por ejemplo. prácticamente. México aún no ha cedido, aún no ha cedido a lo que mucha gente quisiera, porque es que el capitalismo es salvaje. Y entonces, al pobre México, la guerra que le hicieron no solo fue la guerra del narcotráfico y de la violencia y de la cuestión fronteriza. No, en su momento le metieron un corona. ¿Cómo era que se llamaba? Que le tumbó el turismo a México, que todavía no se recupera del todo. Así mismo, con la cuestión de gallina, qué sé yo, el virus ese. Entonces, ellos sí saben lo que significa, después de un periodo de crisis, lograr recuperación, remontarlo, para que de repente venga cualquiera que tiene menos condiciones que ellos para hacerle frente a las cosas, y me estoy refiriendo a sus gran vecinos del norte, a imponer que, bueno, vuelvan a cerrar Acapulco, vuelvan a cerrar los destinos turísticos por excelencia con que cuenta México. Y entonces, ellos no tienen por qué adelantar las desgracias. Se pueden prever, bueno, en la medida de lo posible, pero a usted nadie le puede pedir que adelante la desgracia. Ahora, se va a ver reducido el turismo, eso es así. Y lo que debemos es tratar de no inventar en este país y que todo se desordene de manera tal que no haya posibilidad de salvarle la vida a la pastora. Porque de eso se trata, de ser solidario con pastoras y pastores, y tratar de que no se lo lleve el diablo, que lo tiene en la lista, porque además están en la lista, ¿entiendes? Por edad, por mil cosas, están en la lista. ¿No es así, teniente coronel? Bueno, entonces, vamos a reflexionar, Ramón, porque es todo un paquete. No es el coronavirus está ahí, son las elecciones del domingo, que ya nos han costado dinero que bien podríamos estar utilizando en la preparación de todo, porque hay que comprar millones y millones y millones de cosas para esperar, porque lo otro va a llegar y va a tener un pico dentro de ¿cuánto? Mientras más tarde en llegar aquí, más va a tardar en llegar, digamos, el pico. A su pico. Los norteamericanos ya te hablan de 10 semanas para que llegue allá, de que al pico. Y eso es un vamos a ver. La realidad es que hay que buscar recursos, hay que buscar estrategias. Lo está haciendo el presidente de la República, que atiende todos y cada uno de sus cartones, que pueden ser desde la inauguración estratégica el próximo martes de Punta Catalina, como está previsto, pero que puede ser el de sentarse a conversar en una videoconferencia con gobernantes de países de la región y en ese contexto
buscar, como ya mencioné ahorita, las ventajas que es actuar en conjunto para que las cosas no se descompongan y al final de cuentas aparezcan los parásitos, las ratas, la cucaracha, las moscas, y pesquen el río revuelto y especulen con la desgracia del otro. Especulen con la desgracia del otro. O se pongan a difundir ideas tan estúpidas como esta, la que tiene el pastor. El pastor me dice, oye lo que me dice, no, que con romo eso se resuelve. Con ron. Con ron, Claro. sí, porque si se mata en la mano, que yo qué, el alcohol es mejor bebérselo, porque como es por la garganta y eso pasa por la garganta, hasta eso se dice, porque este es un país de bebedores, que le prenden vela al alcohol por la mañana, al mediodía y por la noche. Y entonces, ¿cómo usted convence a ese señor, verdad, coronel? ¿Cómo usted convence a ese alcohólico de que eso no se cura? De que eso no se cura con romo, y de que los viejitos como ese, que están durísimos, de que porque beben Viagra y beben alcohol y entonces a ellos no le da el corona. Es decir, que la gente no debe estar difundiendo mitos alrededor de un tema que compromete la vida de tanta gente y de tanta gente en el mundo entero. Hay que ser responsable, como responsable hay que ser el domingo, al ejercer el voto, claro, un voto reflexionado, pensado, en que no podemos profundizar la ralentización de la economía dominicana por factores externos que no podemos controlar, como es el caso de este virus. Pero por factores internos, nosotros no podemos permitir por ningún resquicio, por ninguna duda, que los irresponsables, tipo los Waldo Ariel y las Tayotas y los plátanos y las moscas y todo ese tipo de cosas del pasado, sean los que pauten lo que va a pasar con el país. Gente que lo que quiere es, en su delirio un tremen, ¿ya? Porque ustedes saben que los ancianos sufren de eso, ¿verdad, doctor? En su delirio un tremen y en su erostratía, sería, en su erostratía, quieren, quítate tú para ponerme yo, porque yo sé y tú no sabes. En un ejercicio olímpico de la irresponsabilidad y de la falta de solidaridad con los pobres del mundo. Porque a todo esto bien sabemos que aunque hay mujeres que me dicen que no, yo sigo creyendo, sí, porque hay mujeres que dicen que no, yo sigo creyendo que las cosas golpean en las clases primero que existen las clases, que a los sociólogos mariconcitos no les guste que uno lo diga. Existen las clases, existen clases. Y las epidemias y todo a veces dan más duro en un sitio que en otro. Y los recursos son distintos en un sitio que en otro. Porque no es lo mismo tener usted un médico de cabecera, como tengo yo al teniente coronel. ¿Me entiende? Tenerlo como médico de cabecera, que usted iba a parar a cualquier sitio con los médicos de la cabeza de todo el mundo. Me refiero a que todos no ocupamos los mismos lugares. Y hay gente que nunca sale de un aire acondicionado. Porque mire, va a su oficina en aire acondicionado, se monta en un carro con aire acondicionado, entra a su cosa donde se encierra y cierra la puerta de la fortaleza donde viven y tienen aire acondicionado central. Y hacen y tienen los recursos para... Es más, ya no se pueden ir para Disney World, porque en Disney World sí que también ya se sabe que hay. Ya se sabe que hay, ahí hasta Mickey Mouse está en riesgo. Hasta Mickey Mouse está en riesgo. Y hasta Michael Jordan está y se fue para Australia, Tom Hanks y su mujer, y allá está en cuarentena. Y allá está en cuarentena. Porque ciertamente esto no mide clases. No, pero las condiciones de existencia en que viven y sobreviven las clases sociales son diferentes.
Y eso tenemos que tenerlo claro. ¿Qué quiere decir eso? Que los que están en mejor situación o en mejor condición tienen que ser solidarios. Como solidarios tenemos que ser todos frente a nuestros congéneres, aunque sean ratas, ratones y cosas por el estilo. Precisamente en eso se enmarca la conferencia del presidente Danilo Medina ayer con todos los miembros del sistema de integración centroamericano. Una conferencia ofreciendo la solidaridad dominicana y ofreciendo soluciones regionales también al problema, porque como usted decía ahorita, es mucho más fácil y mucho más barato comprar entre todos para hacerle frente al problema que comprar cada quien por su lado. Se acceden a mejores precios. Que parece que va a ser a Egipto que le vamos a comprar, la industria por así decirlo. ¿No? Dicen los chinos que los egipcios han logrado importantes avances en la fabricación de lo que se va a requerir como antídoto, como vacuna, como qué sé yo, sí. Y que eso le va a permitir a Egipto no obstante, su relanzamiento como nación, déjeme decirlo. No obstante, los chinos han utilizado también un tipo de interferón, el interferón que han producido los cubanos y que parece que les ha dado resultado también el interferón, de manera que está todo ese cóctel de posibilidades y ya la humanidad llegará a su tiempo a la vacuna a la que anda buscando. Y usted habrá propuesto, en algún contexto, usted habrá propuesto, por recomendación del teniente coronel, que se suspenda el besuqueo. Nosotros no hemos suspendido nada, puesto que en la República Dominicana todavía no hay transmisión. Y los abrazos. Todavía no hay transmisión comunitaria del virus. En la República Dominicana no se ha detectado el primer caso de transmisión comunitaria. Y en esto ha insistido tanto el Ministerio de Salud como el Ministro de Turismo también, que han explicado que la transmisión comunitaria se dará cuando en el lugar, aquí en el país, haya una transmisión de un dominicano a otro dominicano. En ese momento tendremos que suspender, prohibir el coito. No, para que queden más claras las cosas, el Ministerio de Educación también está tomando las medidas de preparación. Las medidas de preparación para el momento en que se produzca esa transmisión comunitaria. Cuando el Ministerio de Salud le informe al Ministerio de Educación que se ha producido y se ha comprobado, porque tampoco es por rumores que se actúa, se ha comprobado la transmisión comunitaria del virus. Entonces, el Ministerio de Educación ya tiene en camino una serie de medidas, entre ellas la suspensión de la docencia si fuera necesario. O la posposición de los exámenes. En fin, pero sobre todo para que continúe el año escolar en aquellas escuelas donde tenga que ser cerrada, suspendida la docencia por el tiempo que sea, para que los alumnos, los estudiantes puedan continuar trabajando desde sus casas. Es una gran dificultad. Vía material que van a tener a disposición en internet, etcétera, 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 porque el mundo de hoy es un mundo muy conectado. Cualquier maestro puede tener contacto con sus alumnos, hasta vía un grupo de WhatsApp. Puede armar un grupo de WhatsApp con los 30 muchachos que tiene en el aula, los tiene en un grupo y por ahí puede enviar contenido. Todo es posible, Ramón. De eso hay. Todo es posible. Se está trabajando en esto, pero preventivamente. No estamos trabajando de esto a posteriori, sino con anterioridad a la posibilidad de que tengamos la transmisión comunitaria, que es cuestión de tiempo, probablemente, como lo dicen las autoridades que saben de estas cosas, es cuestión de tiempo, pero la realidad, la verdad verdadera, como dicen algunos, es que a este momento, no se ha confirmado transmisión comunitaria en la República Dominicana, ni hay más de los 5 casos que se han
determinado científicamente que son casos de coronavirus. Mire, no hay más de esos 5 casos hasta ahora. yo quiero poner un ejemplo que quizás muchos recuerden. Lo que le provocó principalmente a Rancho Arriba y al Distrito Nacional de entonces, le provocó el paso del huracán David y de la tormenta Federico. Yo recuerdo que fue meses, duramos meses sin luz. Primero, todo lleno de los desastres que provocó aquello. Escasez de cualquier cantidad de cosas. Establecimiento de, ¿cómo se llama esto? De toque de queda. Del toque de queda, que lo hubo. Y esto duró un tiempo. Y ya. Meses. Y la gente, obvio, el que estaba muy chiquito no sabe lo que fue aquello. Y el país logró recuperarse. Lo hizo también en la década del 30. Además de que hubo un manejo muy ineficiente de esa crisis. Obviamente. Por muchísimas razones. Por muchísimas razones. Empezando por la ineficiencia del gobierno en ese momento, que llegó al desparpajo de devolverle un avión con suministros que mandó solidariamente Fidel Castro. Sí. Aquí ellos lo devolvieron porque tenían miedo a que se le pegara el virus del comunismo, parece. El socialismo, o sea, hasta cosas como esa, cosas tan absurdas estupideces como esa llegaron aquí, ¿entiendes? Hasta ya usted sabe lo del manejo ya post huracán de aquello. Sí. Y que sin medir, sin comparar los fenómenos, cosas muy diferentes. Sin comparar los fenómenos, George se resolvió en cuestión de 2 semanas. En 2 semanas teníamos luz ya en casi toda la capital. Y ya estaba limpia. Buena parte del país. Y yo qué yo cuánto. Guardando la distancia entre David, Federico y su trayectoria, y ya luego George en su momento. Todo, quiero decir, es que las naciones, los pueblos, son capaces de hacerle frente a cualquier cosa, crisis. A cualquier crisis. Y vamos, ahora, los costos, ¿y a qué costo esto se resuelve? Pues bueno, cada quien tiene sus propias condiciones y particularidades. Vamos a hacerle frente a todo esto. ¿Podemos sentirnos satisfechos hasta ahora? Bien, usted lo ha explicado, y las autoridades, con el curso que hasta ahora lleva este asunto aquí en el país. Eso no nos va a salvar de cualquier evolución. Esto no es un escudo contra nada, estar preparado. Pero se está haciendo responsablemente lo que se tiene que hacer. Y lo importante, yo no quisiera repetir esto, pero usted no cambia nada en medio del vendaval. Usted no se deja camino real por vereda. No se deja camino real por vereda. No se inventa, eso es lo que dice el pueblo dominicano. No deje camino real por vereda. No inventemos el agua tibia, no inventemos, y mucho menos inventar por inventar, porque siempre se inventa cuando se tiene la necesidad de inventar, cuando se responde a una necesidad y se sabe por dónde se le busca la solución. Ahora mismo, la República Dominicana está en un momento delicado, como todo el mundo, con la cuestión del coronavirus, pero privilegiado y seguro, además, porque hemos tenido hasta ahora un control modélico, una respuesta contundente, efectiva, eficiente, eficaz a lo que ha estado ocurriendo. Nosotros hasta ahora tenemos control de nuestras fronteras, tenemos control de lo que ocurre en el país y no hay por qué sentir ningún tipo de temor y hay que acudir el domingo a mí me a votar todo. Muy gracioso. La democracia es con democracia. Sí, señor. La democracia es con democracia y la democracia se ejerce mediante un voto. En los momentos que llegan hay que ir a depositar ese voto, a cumplir con nuestro deber. Orgullosamente, además, orgullosamente,
porque hemos construido la democracia dominicana y tenemos que seguirla construyendo. Y quizás haya que poner algunos ejemplos de por qué tenemos nosotros que ser hasta reiterativos con este asunto, con este tema. Y es que, a pesar de todo, incluso de diálogo, de acuerdo y cantidad de cosas, todavía hay gente metódicamente repitiendo que la Junta no es, que la Junta está confabulada con el PLD, que se han dislocado Sí, 425,000 electores, esos son azarosos. que es necesario un ejército de sinvergüenza para cubrir el derecho nuestro de votar tranquilamente, sin que nos estén caliezando y observando y fuñendo. Es a los delegados de ustedes, si lo tienen. Esos son que los que ustedes no tienen creen. que evitar que se le venda al mejor postor. Esos son los que no Porque creen en eso la es lo que democracia. siempre ha pasado. No creen en la democracia. Que no se creen en pintan nada. se Porque pintan de igual van a demócratas. decir, ante su derrota, y nosotros tenemos ya una idea clara desde hace tiempo de por dónde andan la correlación de fuerza en cada municipio. Hay gente que frente a su derrota, la respuesta es sacar ese expediente que han ido alimentando para los organismos internacionales, para los observadores, para el Departamento de Estado. Que están aquí. A ellos no hay que alimentarles de nada. De ellos nada. están aquí, lo Pueden están ver. observando todo. Lo están observando todo y están Exactamente. participando en todo. Sí. Así que a votar todo el mundo. Y quédese ahí con la programación del canal 4RD. No se mueva.